Como se dieron cuenta, en las alabanzas, dos son salmos, y es importante en el segundo salmo que escuchamos: esperamos y confiamos en la misericordia de Dios que cambie todo este lamento y todo este dolor en alegría. Tenemos que pedírselo, no podemos, Él sabe que necesitamos, pero también Él quiere que su pueblo se doblegue delante de Él, que nos dobleguemos todos, porque esto es problema de todos. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que nos dobleguemos todos, que reconozcamos que solamente Él es Dios y que solamente Él puede cambiar todas las cosas que suceden en el mundo. Le pregunto a Liliana Castellanos, ¿estás por ahí? Lili. ¿Nos vas a traer el temita? No se escucha, Lili. Escucha, Lili. ¿Cómo, mijita? No, Lili, no se escucha. No se escucha casi. Está como malo el sonido. ¿Vas a dar la charla sobre la resurrección? Ah, bueno. Entonces le cedemos todo el espacio, Lili. Mientras Liliana arregla los sonidos, que por todas partes está fallando el internet, están fallando los aparatos. Hola. Hola. ¿Ya? Deben apagar los micrófonos. Pero ese eco. Es eco, Lili. Aló. Se escucha con mucho eco. Aló. Aló. Mejor, sí. ¿Sí? ¿Mejoró? Sí. ¿Un poquito? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, esperemos a ver si funciona, porque es que mi computadora está molestando y me tocó conectarme también del celular para poder tener el audio y que me vean por computador entonces. Bueno, buenas noches para todos. Espero que se encuentren de verdad, que todo esté funcionando de la mano de Dios para todos. Han sido épocas de verdad bastante críticas en muchos sentidos. Creo que tal vez todos los que estamos aquí, o por lo menos una gran mayoría, hemos perdido familiares por este famoso virus. Y bueno, también pues por otras enfermedades, pero pues en este momento como que todo es más crítico. Entonces es un poco difícil de llevar toda esta situación, pero bueno, solo Dios nos da esa fortaleza, solo Él puede sacarnos adelante, y tal vez el tema que les tengo que hablar hoy, que me pidió Rosita, tiene mucho que ver con todo eso. Yo les voy a hablar sobre la resurrección. Entonces, vamos a empezar con qué es la resurrección. Entonces hay, digamos que como 3 puntos, aunque es una sola cosa, pero digamos como varias formas de verlo. Una, pues, que es volver a la vida, que es despertar de la muerte o levantarse de la muerte, ¿cierto? Pero entonces para eso necesitamos saber que existen 3 clases de muerte, que son la física, la espiritual y la eterna, ¿cierto? La física, pues obviamente ya sabemos que es la carne, se muere, se desbarata, se destruye, se vuelve polvo. La espiritual, pues es nuestro espíritu. No necesariamente para tener una muerte espiritual tenemos que morir físicamente, porque hay mucha gente que está en vida física, pero está muerto espiritual, no tiene el espíritu conectado con Dios. Eso es tener una muerte espiritual.
Y la muerte eterna, que es pues que ese espíritu realmente esté muerto y se muera la persona físicamente y ahí ya no hay absolutamente nada que hacer. Y creo que en estos tiempos justamente estamos viviendo más de cerca todo esto y por eso es que tenemos que clamar tanto por nuestras familias, por nuestros amigos, por todas las, mejor dicho, así no conozcamos a la gente hoy en día, tenemos que clamar para que si se da esa muerte física, no sea también espiritual. Que la física todos vamos a tener que estar en esas. En algún instante de la vida, de alguna manera, no sabemos cómo, no sabemos si es en este instante con ese COVID, no sabemos si nos da un infarto, si tenemos un accidente, alguien se puede siquiera estar bañando y caerse en su propio baño y desnucarse o que le dé un aneurisma, un accidente cerebrovascular, o sea, muchas cosas. Nos hemos dado cuenta que en estos tiempos que la vida es bastante frágil, que se necesita simplemente un segundo en la vida para morirse, nada más que eso. Pero nuestra muerte física, espiritual sí la podemos tener en vida y entonces necesitamos es eso, clamarle a Dios que la gente se transforme, que la gente lo acepte, que empiecen a andar con Él desde ahorita y no que tengan que esperar a ese último minuto para estar pidiendo auxilio a Dios, pidiendo auxilio a quien puede orar y que puede que ese último minuto no alcance para que reciba esa salvación que necesita para no tener su muerte eterna, espiritualmente y físicamente hablando. Entonces, Jesús a nosotros nos da una resurrección física y espiritual, ¿sí? En Juan 11:25 la palabra dice que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es lo mismo que les estaba diciendo ahorita, podemos estar muertos físicamente, mas vamos a vivir en espíritu, porque el espíritu, recuerden que vuelve al Padre cuando nosotros nos morimos físicamente y ese se salva, digamos, por ese lado, pero el alma es la que nosotros tenemos que buscar la salvación, justamente. El por qué tenemos que conocer y seguir a Jesús desde ahorita es por el alma, no por el espíritu ni por el cuerpo físico. Ya sí me están como entendiendo todo el rollo, espero que sí, mejor dicho. Ya no sé ni siquiera si me están viendo o no, pero bueno, yo aquí sigo hablando. ¿Sí me están oyendo? Sí, se escucha muy bien. Ok. Sí, señora. Ok, gracias porque es que de verdad estoy aquí conectada por ambos lados para que esto funcione. Entonces dice que hay una palabra que es juxtaposición, que está en la Biblia, está escrita como juntamente, y es que hay 5 situaciones en las que Jesús nos sustituyó a nosotros para darnos, digamos que la posición que Él puede tener delante del Padre. La primera es la crucifixión. Obviamente, ninguno de nosotros como humano normal, mortal, hubiéramos podido estar en esa situación. Solo Él como Hijo de Dios, como 100% hombre y 100% Dios, que es lo que nosotros creemos, pudo haber soportado esa situación de crucifixión, ¿cierto? Entonces, Él nos sustituye como segundo cuando muere. Luego en el sepulcro, Él está venciendo el pecado y está sepultando el pecado, ¿cierto? La cuarta cosa es la resurrección. En la resurrección nosotros adquirimos una nueva vida en Cristo. Y la quinta cosa en la que Él nos sustituye es la ascensión. Entonces la ascensión es que estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Les voy a ir leyendo aquí unas palabras, unos versículos donde hablan pues de varias de estas cosas que estoy diciendo. En Gálatas 2:20 está escrito que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Efesios 2:6 dice,
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ahí les puso varias citas donde habla tanto de la parte de que estábamos crucificados con él, resucitados con él y sentados en lugares celestiales con él. Por medio de esta resurrección, Jesús nos confirma que Él es Dios, Jesús confirma su reino y también confirma el dominio que Él tiene sobre Satanás. En la cruz y en la resurrección de Cristo, Dios vence absolutamente toda la maldad, absolutamente todo lo que Satanás vino a destruir, o de otra manera, lo que Adán le dio permiso de destruir cuando le entregó el poder al haber pecado, porque eso fue lo que pasó. Adán era el que tenía la mayordomía de todo aquí en la tierra y él se la entregó a Satanás cuando pecó. Nosotros cuando aceptamos a Jesús y empezamos a vivir como Jesús quiere, como Dios Padre manda, tenemos que empezar a recuperar eso. Esa mayordomía, y eso es en todo sentido, absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cuando nosotros estamos muertos en carne, como lo dice aquí el texto, nuestro espíritu muy probablemente también está muerto, ¿cierto? Nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús, cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y que el mismo Espíritu es el que nos va a hacer que todo esto se nos revele realmente a nosotros, se nos revele en el corazón. Acuérdense que la Biblia no es para entenderla con sabiduría humana, sino con revelación del Espíritu, porque la sabiduría humana nos dice que estamos locos en muchas cosas. Entonces esto solamente se puede entender a través de la revelación del Espíritu, y ese Espíritu nos lo da Dios Padre cuando nosotros, o sea, lo tenemos sí, porque al nacer tenemos un Espíritu que nos da vida, pero ese Espíritu Santo de conexión con el Padre nos lo reafirma, es justamente cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando queremos hacer su voluntad, no la nuestra, cuando queremos obedecer al Padre, hacer todo lo que Él nos pide que hagamos, y a veces hacer cosas que hasta nosotros no quisiéramos, pero Él dice que hay que hacerlas, pues hay que hacerlas. Perdón. Dice que cuando Jesús murió, en esa parte que les dije, la segunda parte, que él muere y está crucificado y muere, Él se lleva todo el pecado del mundo. Y en ese instante, Él se separa de Dios Padre por estar cargando todo el pecado del mundo. Es el único instante en que Jesús está fuera de la presencia del Padre, porque está en pecado. Y obviamente alguien que está en pecado no puede estar en la presencia del Padre. Pero ahí luego Dios Padre obviamente manda al Espíritu Santo a vivificar a Jesús, y ahí es pues cuando obviamente resucita a Él, ¿cierto? Entonces Jesús restaura esa comunión que debemos tener con Dios Papá. Él abre el paso para recibir un cuerpo glorificado, Él abre la eternidad para nosotros, y lo que les decía también al principio, juntamente con Él vamos a estar sentados en los lugares celestiales. Y no es que vayamos a estar, debemos estar en este instante sentados junto con Él en los lugares celestiales, porque esto es algo que tiene que suceder ya, si cada uno de nosotros realmente cree en Jesús y cree en la obra que Él hizo. Porque esto no es para un futuro, esto deberíamos creerlo que es para ahorita. Nosotros tenemos la potestad, tenemos el poder, porque Jesús nos lo dio justamente con la resurrección, en que estamos sentados allá. Nosotros, por decir algo, los problemas no los deberíamos ver gigantes, porque los estamos viendo así de frente, tú a tú, sino deberíamos verlos bien chiquiticos, porque los estamos viendo desde arriba, sentados junto con Jesús en los lugares celestiales, sentados a la diestra del Padre con Jesús. Entonces, tengan bien presente esta situación. Hay
Bueno, estos son de estudios varios que yo he tenido y encontré que hay 10 verdades que se revelan también con la resurrección. Una, lo que les decía ahorita, pues ya las he nombrado, pero ahora más aquí como enumeradas, es que es revelada por el Espíritu Santo. Esto no se entiende con conocimiento humano, con sabiduría humana. Esto se entiende solo única y exclusivamente a través del Espíritu Santo. Todas las cosas de la Biblia, todo lo que nos dejó nuestro Señor ahí escrito, todas esas instrucciones, nosotros solo las podemos creer, las podemos aplicar en nuestra vida, siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos las revela. Así como Él le reveló básicamente cada libro de la Biblia a una persona distinta en su momento, para que lo escribiera, también solo Él nos puede revelar cada versículo a nosotros, a nuestro corazón, para que no tanto lo entendamos, sino que lo apliquemos. Hay muchas cosas que de verdad uno, por más de que las ve, las lee, hasta que no las estudia muy a fondo las puede entender, pero por lo menos para que las aplique tiene que ser es por revelación divina. Si no, puede pasar ahí tiempo y tiempo y tiempo y no va a pasar absolutamente nada. El segundo punto es que la resurrección es una demostración de amor. A través de la cruz somos salvos y a través de esa resurrección recibimos el poder del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús dijo que Él tenía que irse para que Él pudiera enviar al otro Paráclito, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da ese poder. La resurrección pues es la base del cristianismo, es el triunfo de Jesús sobre la muerte y sobre todas las cosas del mal, sobre absolutamente todo lo que tenga que ver con Satanás, sobre todos los demonios, sobre todas las potestades, principados, sobre absolutamente todo lo que es espiritual malo. Ahí Jesús lo venció, en esa cruz y en esa resurrección. Hay una palabra que dice, el cuarto punto, que sin la resurrección nuestra fe y predicación es vana. Primera de Corintios 15, 14 al 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿por qué dice que nuestra fe es vana? Porque la base de verdad de lo que nosotros creemos y esperamos, pues es la resurrección en algún instante futuro, cuando nos vayamos de este mundo físicamente, es que vayamos a resucitar y a ser levantados con Jesús para estar en presencia del Padre. Si alguno de los que estamos aquí no está creyendo eso o no lo ha sabido como asimilar en su corazón, toca que se ponga en la tarea de leer y de pedirle a Dios que le dé esa revelación, porque si no, creo que está perdiendo el tiempo. Tenemos que, si nosotros cumplimos mandamientos, hacemos las cosas que Jesús nos pide, cumplimos su palabra, procuramos hacer el bien, procuramos no dañar a nadie. Digo procuramos porque sé que al 100% solo lo ha hecho Jesucristo. Creo que el resto ninguno de nosotros ha sido capaz. Estamos tratando y vamos en el proceso. Pero si estamos procurando hacer todas las cosas como Dios Padre nos pide, como Jesús nos enseñó, se supone que este es el resultado. El resultado final es esa resurrección, es esperar algún día cuando nos muramos físicamente, ser levantados por Jesús y irnos allá al cielo a vivir con Dios Padre, o a lo mejor aquí en la tierra, en la Nueva Jerusalén. Eso ya es decisión de Papá Dios y no, ni modo de decirles que nos va a tocar. El quinto punto dice que confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Efesios 2, 5 al 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es lo que les estaba diciendo. El sexto punto dice que es el testimonio de haber sido levantado entre los muertos. Entonces,
eso es lo que estamos esperando algún día también. Él fue el primogénito de la resurrección y nosotros pues seremos ya después de él. Pero todos los que han muerto ya creyendo en esa palabra, en que Jesús resucitó y en que el Mesías resucitó, porque hay mucha gente que no conoce el nombre del Mesías, pero cree en el Mesías como el Salvador. Así no crea que es Jesús ese nombre del Mesías, nosotros sí lo tenemos como revelación ya. Todo el que crea esto va a ser levantado entre los muertos como lo fue Jesús, que es la resurrección. El séptimo punto es que Él establece el reino de Dios y destruye el reino de Satanás. Entonces dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces también se los estaba diciendo ahorita. Todo, absolutamente todo lo que venga, que sea malo, que sea del enemigo, que sea de Satanás, del patas como le decimos, Jesús lo venció en esa resurrección. Porque Satanás creía que cuando hizo que mataran a Jesucristo ahí en la cruz, ya él iba a ganar y iba a quedar dueño de todo, absolutamente toda la tierra y de todos los humanos, que era su plan. Pero cuando se dio cuenta que Jesucristo resucitó, hasta ahí le llegó la alegría, porque se dio cuenta que realmente el que había ganado era Jesús. El octavo punto dice que por la resurrección somos salvos, somos redimidos, justificados y resucitados. Somos salvos, significa que estamos recibiendo, dice, no lo copié, pero Romanos 10, 8 al 10, si no estoy mal, dice que el que confiesa con la boca y cree con el corazón, el que confiesa con la boca recibe justicia y el que cree con el corazón recibe la salvación. Entonces, ahí está esa palabra, esa salvación que estamos esperando. El ser redimidos significa que estamos siendo, Jesús pagó un precio por nosotros. La redención es que alguien paga un rescate por otra persona. ¿Sí? Como si estuviéramos secuestrados, como si alguien nos estuviera encarcelados y tenemos que pagar un precio para poder salir. Eso fue la sangre de Jesús en la cruz. Entonces, por eso somos con la resurrección, somos redimidos. Que somos justificados significa que nosotros pasamos a ser realmente hijos de Dios. La gran mayoría de personas, y en algún instante nosotros también lo creímos así, o yo por lo menos, decíamos que éramos todos hijos de Dios, pero resulta que no. Todos somos criaturas creadas por Dios, mas no todos somos hijos de Dios. El que no acepta a Jesucristo no pasa a ser hijo de Dios. Eso significa ser justificado delante del Padre, que hemos aceptado a Jesucristo y por eso somos considerados hijos de Dios. Y resucitados, que es lo que estamos hablando, que vamos algún día a hacer. El noveno punto es que tenemos ahí el derecho a gobernar lo que Jesús ya venció. Entonces, ¿qué es esto? Pues todo lo que le quitó al patas. Absolutamente todo fue exhibido públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Todo principado, toda potestad, todo espíritu de maldad, toda hueste, absolutamente todo, Jesucristo ya lo venció en la cruz. Nosotros muchas veces hemos enfrentado situaciones complicadas, nuestras familias o en el grupo, por ejemplo, que como se llama Liberación de Israel, se hace bastante liberación de espíritus, de cosas malas. Jesús ya venció absolutamente todo eso. Creo que los que formamos parte del grupo base y le colaboramos a Rosita en toda esta situación, la tenemos clara en que a nosotros no nos pasa nada cuando hacemos liberación, porque es Jesús el que la hace, Él ya hizo todo eso. Nosotros simplemente tenemos que tomar esa autoridad para hacerlo, para echar fuera todo eso que el enemigo pone en cada persona para tenerla ahí arrastrándose, para tenerla ahí subyugada, para martirizarla, para tenerla postrada y a veces hasta llevarla a la muerte a punta de muchas cosas malas. Y Jesús ya nos dio ese poder para liberar y para hacer todas esas cosas en nombre de Él. Él ya lo venció, no nosotros, es Él. Acuérdense lo que Rosita les repite, no es la voz de Rosita, ni es el nombre de Rosita, ni el nombre de nadie, es el de Jesucristo. El de nadie más puede hacer esas cosas. Y el 10º punto dice que es
La resurrección desata las señales, milagros y prodigios, que es básicamente, pues también es con referencia a estos puntos anteriores. Si nosotros cuando estamos ahí en el grupo ayudamos a liberar a una persona, pues ahí hay señales, milagros y prodigios. Ahí han habido señales de liberación de espíritus malignos, han habido milagros de sanidad física y milagros de sanidad espiritual. Sé que mucha gente ha visto cómo crecen piernas, mucha gente ha recibido órganos nuevos, han habido milagros financieros, gente a la cual milagrosamente los bancos le empiezan a mandar paz y salvos cuando sus cuentas estaban gigantes y ellos no han pagado nada, pero ahí llegan los paz y salvos porque es Dios el que hace todos esos milagros. Si nosotros los creemos, realmente Él los puede hacer. Tenemos varios casos en la Biblia que hablan de la resurrección. El único que resucitó no fue Jesús. Lo que pasa es que Jesucristo es el único que resucitó y no volvió a morir físicamente. Pero si recuerdan, está el caso de la hija de Jairo, está el caso de la hija del viudo de Sarepta, está Lázaro, el amigo de Jesús, el muy amigo de Jesús. Está Eliseo cuando le cae un muerto encima y este muerto se para porque tocó a Eliseo. Y obviamente pues está Jesús. Pero lo que les digo, la diferencia gigante es que obviamente todos los otros eran seres humanos mortales que resucitarán cuando Jesús nuevamente los llame, cuando Dios los llame nuevamente. Pero en este instante pues ya murieron y muertos están. Jesús es el único que resucitó, que sigue vivo y que en algún instante vendrá por todos los que ya murieron creyendo en Él y por todos los que estemos aún vivos. Ahí voy a hacerles una comparación con la vida, pues la vida no, sino la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro, para que vean 4 pasos que debemos tener cuando también estamos haciendo que una persona resucite espiritualmente. No hablar de la resurrección física porque esa no he tenido el gusto de verla. Sé que hay gente que ha tenido el poder de orar por alguien que ha muerto y que sí ha resucitado, pero pues bueno, nosotros aquí tan cerquita a la redonda mía no he visto todavía el caso. El caso de Lázaro dice que él duró muerto 4 días. ¿Por qué fueron 4 días? Porque resulta que para la cultura judía, solamente después de 72 horas realmente se declaraba a la persona muerta. En este instante realmente no recuerdo por qué, creo que allá habían ya habido casos en que la gente se podía quedar dormida y luego de un día, 2 días podía despertarse y no pasaba nada. Entonces ellos tenían esta costumbre pues que eran 72 horas para realmente declarar muerta a una persona. Entonces por eso Jesucristo no llegó antes del 4.º día, si recuerdan la parábola. Es por esto, porque necesitaba que realmente declararan a Lázaro muerto. Jesús lo primero que dice es quiten la piedra, ¿cierto? Entonces, siempre hay que mover una montaña. La montaña de cada cual se puede llamar enfermedad, se puede llamar un problema financiero, se puede llamar un problema en su hogar, en su familia, un alcoholismo, una adicción, ¿cierto? Eso es una montaña que cualquiera de nosotros puede tener. En este instante puede ser también, por ejemplo, una depresión, porque algún familiar ha muerto y dejamos que nos gane esa tristeza y esa nostalgia. Esa puede ser también una montaña. Lo segundo que Jesús hace es darle gloria al Padre diciéndole gracias por oírme. ¿Sí? Porque él siempre está en comunicación con el Padre y él sabe a lo que está yendo a ir a resucitar a Lázaro. El tercer punto es que le dice a Lázaro, sal fuera. Y él simple y sencillamente se para, se levanta y sale. Pero sale atado. Si ustedes recuerdan, él ya lo habían, a ellos los momificaban, digámoslo así, los ataban con lienzos
Entonces él sale ahí todo atado con estas cosas y Jesús les dice desatarlo y dejarlo ir. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos tenemos cosas del pasado. El pecado nos ata. Todo en cuanto a lo que nos equivocamos delante de Dios produce una atadura. Entonces todas esas ataduras son las que él dice hay que desatarlas y dejarlo ir. Dejarnos nosotros libres de todas esas ataduras para poder resucitar. Entonces yo los invito a que cada cual empiece a hacer la tarea. Primero de ver pues cuál es esa montaña que tienen enfrente, cuál es esa piedra que está tapando ese sepulcro en el cual estén atrapados, para poder permitir que Jesucristo los llame y los resucite en este momento. Puede que haya más de una piedra, puede que haya más de un problema, más de una montaña, pero no importa. Jesús tiene todo el poder de sacarnos absolutamente de todos los problemas. También nosotros tenemos que tener en cuenta que Él nos puede resucitar, pero nosotros tenemos que cambiar. No es solo que nos sacó, nos levantó, sí, siga, vaya viviendo por el mundo, pero no es quedarnos otra vez en lo mismo en lo que andábamos. Esa segunda oportunidad, esa resurrección que Jesús, que Dios Padre nos pueden dar, estando aún vivos físicamente, es para que lo podamos seguir, es para que empecemos a corregir nuestros errores, para que dejemos atrás toda esa maldad, para que esas ataduras y ese pecado que estuvimos haciendo y el cual nos tenía ahí en ese sepulcro, pues lo empecemos a abandonar, que nos empecemos a arrepentir por cada una de esas cosas, que empecemos a pedir perdón y que empecemos a rectificar cada situación delante de Dios para que cuando sea realmente la muerte física, podamos tener una resurrección espiritual delante del Padre. Aquí tengo otros dos versículos que hablan de la resurrección y es Marcos 16:14, cuando les dijo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Si se acuerdan, la primera persona que vio que Jesús había resucitado, pues fue María Magdalena. Y cuando ella corrió a contarle a los otros discípulos, pues no le creyeron. Hasta que no lo vieron, básicamente no le creyeron a María Magdalena. Que no nos pase lo mismo. Que no tengamos como Santo Tomás que meter las manos en las llagas de Jesús para creer que Él resucitó, porque puede que sea demasiado tarde. Entonces los invito a que esa dureza de corazón y esa incredulidad que podamos tener, la empecemos a desbaratar y la empecemos a cambiar. Dios mismo nos dio una medida de fe a cada uno, pero también esa medida que no dice que sea igual para todo el mundo, dice que dio una medida de fe. A uno le pudo haber dado, por decir algo, 2 centímetros, a otro 3, a otro 4, a otro 5, pero cada cual tiene que hacer que crezca, y la fe crece oyendo la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacer que esa fe crezca, que no tengamos incredulidad y dureza del corazón y creer que realmente esto es lo que estamos esperando, la resurrección algún día con Jesucristo y estar allá con Dios Padre en la eternidad. Y en Hechos 4:33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando ya ellos creyeron porque lo vieron, no porque les contaron, ahí sí pudieron hablar, dar testimonio de que esto había pasado. Y abundante gracia estaba sobre todos ellos. La gracia de Dios está con nosotros siempre y cuando nosotros creamos en esa resurrección de Jesús. La gracia y el Espíritu Santo y creer en esa resurrección es lo que nos da el poder para destruir toda obra de las tinieblas en nuestra vida y en la de mucha gente a nuestro alrededor. Pero tenemos que creer. Definitivamente no hay absolutamente nada que se pueda hacer si no estamos creyendo en eso en que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Acuérdense de esas 5 cositas: la crucifixión, la muerte, la sepultura
la resurrección y la ascensión, el que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Y que no es hasta cuando nos muramos, que es ahorita, siempre y cuando lo creamos. Espero que me hayan entendido, que me haya hecho yo entender, y que ya saben que las preguntas se las hacen a Rosita. Feliz noche para todos, Dios los bendiga, y que esperemos pronto, Dios permita también que nos volvamos a ver en el grupo allá en la casa donde Rosita. Un abrazo para todos. Gracias, Lili. Estuvo muy bien explicada el tema de resurrección. Y morimos una sola vez físicamente, y cuando resucitemos vamos para el reino de Dios, vamos para el reino de Satanás. Una de las dos cosas. Pero por eso es importante que cambiemos esa manera de pensar que estamos, esa manera de actuar, tanta grosería, tanta brujería, tanta hechicería, tanta incredulidad, tanto colocar nuestra fe en las personas, colocamos la fe en aquí, en allí, en esto, en lo otro, tantas personas realmente enceguecidas a través de toda esa teoría de la nueva era, de que tenemos que ser dioses, y Dios no hay sino uno verdadero, y está en el cielo. Y su Hijo que descendió a la tierra para mostrarse como el Dios vivo, y que a través de toda su vida terrenal, digamos así, llega el momento de la crucifixión. Y como dijo Liliana, porque es así, cuando Él muere, Él se siente solo hasta solo de la voluntad de Dios, hasta totalmente apartado de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque se llevó todos los pecados, y nosotros no hemos podido entender, muchas personas no pueden entender que cuando Él se llevó todos los pecados, se hizo prácticamente maldito, pecador, por ustedes, por mí y por toda la humanidad. Hace, no sé, de pronto unos 24 años o algo así, meditando sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él expira, cuando Él da su último aliento de vida, y lo reflexionamos, siente uno un dolor muy profundo, siente uno un dolor tan profundo, porque en ese momento que Él se sintió solo, como dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él dice estas palabras, muchos de nosotros, cuando estamos viviendo situaciones tan difíciles, como que no le hallamos la puerta, como que no entendemos el camino, y entonces nos sentimos así prácticamente como Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿O por qué me ha abandonado? No. A través de la muerte y la resurrección de Cristo, siempre Él ha estado con nosotros, y dice que hasta el fin de los tiempos. El hecho es que cuando Él resucita, y esto está muy bien explicado, y cuando Él resucita, es importante que hagamos un poquito de énfasis sobre en Efesios 1, versículos, ya les digo cuáles, versículos 21, Efesios 1, 21 y 22, dice, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y Cristo mismo le dio a la iglesia como cabeza de todo. Él, la iglesia somos nosotros, no es una casa física, la casa física se llama templo, la iglesia somos todos los que creemos en Jesucristo. Y aquí, por ejemplo, hablando del ministerio de liberación, usted no puede echar un demonio porque aquí que en el nombre de San Judas o Santa Rosita, como le quieran decir, ¿sí? No pueden echar un demonio, porque aquí dice que tiene que ser
con esa sangre del Cordero, con ese nombre de Jesús, de Jesucristo, que es nombre sobre todos los nombres, sobre todos los señoríos. Entonces, muchos de los espíritus que están deambulando por toda la tierra son millones y millones y millones de espíritus malignos, millones y millones de espíritus de brujería, de conjuros, de rezos y todas esas cosas. Y no los podemos atacar diciendo, mire, es que yo le digo que se vaya. No se va. Y no se va porque el demonio, el Satanás, el príncipe mayor y sus príncipes subalternos se tienen que someter y se someten bajo el señorío, bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque resucitó y todo fue sometido, todos. Él está por encima de toda autoridad, de todo dominio, de todo poder. Entonces, algunas personas equivocan el ministerio de liberación, de sanar, de liberar las personas del poder del maligno, utilizando unas cosas de la nueva era, que los ángeles, que venga para acá el un ángel, que venga el otro ángel. No, están equivocados y todo eso tenemos que irlo sacando de aquí, de nuestra mente, esas enseñanzas falsas, y que yo me muero y entonces voy a resucitar, no sé cómo es que transferencia, no sé cómo es que le dicen ellos, en un gato, en un pollo, en un burro, en una vaca. Ojalá resucitar uno de esos. Reencarnar. Y sacar a toda esa gente que está desordenando y dañando a muchas personas, llevando pobreza, tristeza, desolación a muchísimas personas, Entonces, ojalá un señor se metiera en un animal y ese animal hiciera y deshiciera, pero no, eso es mentira, eso es mentira. No puede ser. Transgresiones y cosas son contra los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, cuando dice que Cristo se llevó toda nuestra maldad, sí, claro. Cuando se dice que todos no somos hijos de Dios, somos criaturas, como ya se les acabo de decir, pero todos no somos hijos de Dios. Bueno, ahora sí, porque es hijo de Dios aquel que cree en Jesucristo, que lo cree, lo confiesa y lo siente de corazón y se arrepiente, porque no solamente es que yo tengo, sí, claro, yo creo en Diosito, dicen las verdades, claro, yo creo en Diosito, claro, y entonces yo y se inventan la película, y entonces sí cree en Dios, pero tiene que obedecer, y cree en Jesucristo, porque si no, usted puede creer, la persona puede creer en Santa Teresa y en Santa Patricia y en San yo no sé quién más, pero si su fe no está puesta en ese nombre de Jesucristo, el que murió y resucitó, no está nada, no estamos absolutamente nada. Ahora, como dijo el mismo Señor Jesucristo, sí, Él cargó todo, absolutamente todo, resucitó. Ve que el diablo estaba feliz y encantado cuando decía, mire cómo lo tengo, allá sufriendo, allá botando su sangre, allá con los látigos, allá con la corona que le pusieron, allá con toda la burla que le hicieron, ahí lo tengo. Y sí, estaba feliz. Pero el triunfo total del 100% fue cuando resucitó. Y cuando ya fue sometido bajo su nombre, Satanás y todos los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces, en estos tiempos que son bastante difíciles para muchísimas personas en el mundo entero, ustedes oyen, como dice aquí la palabra de Dios, que ya lo hemos dicho una y otra vez, ustedes oyen rumores de guerra, y ahorita ya no son rumores. Allá están en el pueblo, allá están en Jerusalén, en Israel, en varias partes, agarrados, como decimos aquí en Colombia, puro plomo. Están agarrados, sí. Y si por acá llueve, por allá no es campo, ¿no? Entonces, ya no son solamente rumores.
lo estamos oyendo, lo estamos viendo. Claro, en los canales colombianos eso no se dice absolutamente nada, pero como muchos tenemos la oportunidad de meternos, poder sacar la información de noticieros de otras partes, vemos cómo está el problema de incendios tan impresionantes, hace que como creo que fue como en diciembre, en noviembre, las inundaciones en partes donde nunca había llovido. Donde se entró el mar, se entraron los ríos, ya Dios le quitó esa parte al mar, ya le quitó ese lindero, esa restricción. Ahora el chorrito más pequeñito se desborda y hace cantidad de estragos. Y ustedes y yo lo sabemos, aquí hay chorros pequeñitos en Colombia, cómo se crece un chorrito, se vuelve un río, se vuelve un gigante, y cómo destruye todo lo que se lleva por delante. Y dice la Biblia que todas esas cosas tienen que pasar. No pasarían si fuéramos obedientes. Ahora, no solamente es la fe en Él, creer en Él, sino obedecerle a Él. Porque Jesucristo bien claro tenemos en Mateo 5, 17 al 20, lo repetimos una y otra vez, porque dice que Él no vino a anular los mandamientos, porque ojo con lo que les están diciendo, que dice que ahora ya no hay que cumplir mandamientos, que eso fue para los de allá, los de ese tiempo. No, Jesucristo, que es real y es auténtico, y es ya en el día de hoy, Jesucristo dice, yo no vine a anular ni a cancelar los mandamientos, la ley, ni los decretos de los profetas, ni de Moisés. Yo vine a que se cumplieran esa palabra del Padre. Entonces no nos podemos saltar los mandamientos, y está bien claro lo que tenemos hoy en día, que estamos diciendo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, al prójimo como a sí mismo. Pero ¿dónde está el amor? ¿Usted cree en Dios? Ah, no, claro, yo sí creo, no. Rosita, claro, no, es que Diosito, pero no obedecemos. Estamos metidos en la brujería, en la hechicería, somos cómplices de los brujos, de los hechiceros, somos cómplices del borracho, somos cómplices de hacer del otro y del otro. Estamos por fuera de todo el contexto de lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Entonces, como ya oímos el salmo, los dos salmos que hoy se entonaron, de que estamos clamándole a nuestro Padre Celestial, solamente Él puede detener, y se lo estamos clamando en el nombre de su Hijo amado, porque Jesús mismo nos dijo, pídenle a mi Padre en mi nombre. Él no dijo que era en el nombre de Rosa, Él dijo que era en el nombre de Jesucristo, en su propio nombre. Y mi Padre les dará. También dice que le pidamos a Él, a Jesús mismo, en su propio nombre. Entonces nosotros sí podemos clamarle al Señor, pero nadie le puede clamar si su corazón está alejado de Dios. Hay mucha gente que no tienen conocimiento de Dios, no tienen, y están deprimidos, están tristes, están desesperados. Tenemos que orar por ellos, tenemos que clamar por ellos, por una conversión y una liberación. Aquí no es que Dios no pueda liberar a una persona a través de la intercesión, pero muchas personas dicen, fue suerte, fue porque le prendí una vela a un alma, fue porque no. Dios quiere que sepamos, que le demos a entender a las personas que es por su poder, que es por su misericordia, que no puede haber ninguna otra cosa. Aquí no puede haber, y nosotros nos convertiríamos en cómplices del pecado de las demás personas. Acerquémonos a Dios, confesémoslo como nuestro Dios y Salvador. Creamos que hemos cometido los pecados porque hemos estado en toda clase de situaciones. Y entonces, como ya les dije un rato, que no se me salía la palabra, se llama reencarnación, en lo que creen los señores de la nueva era. Entonces, no hay tal reencarnación, no hay. Tenemos una sola vida, morimos una sola vez en carne y para siempre, para siempre. Entonces, vamos a cuidar nuestra vida espiritual para poder alcanzar el reino de Dios.
Y para poder alcanzar tenemos que ser santos y tenemos que buscar la santidad, arrepintiéndonos y conociendo lo que Él quiere que conozcamos para poder alcanzar esa santidad. Yo les había estado explicando todos estos viernes sobre Mateo 5, las bienaventuranzas que están en la Reina Valera, en la Dios habla, y otras Biblias hablan de dichosos aquellos que creen, dichosos aquellos que son perseguidos. Ahorita, los últimos 2 versículos que no voy a extenderme ahí, pero los 2 últimos versículos, 11 y 12 de Mateo 5, habla sobre los perseguidos a causa de Jesucristo, a causa de Él. Y muchos en el mundo entero están siendo muertos, decapitados, fusilados, por creer en nuestro Señor Jesucristo, por obedecerle a Él. A causa de su nombre estamos expuestos. Y es la Biblia la que lo dice. La Biblia dice, estamos expuestos a toda hora a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso les dejo por ahí, por este momento. Entonces, muramos al pecado, resucitemos, porque esa fue la invitación de hoy. De hoy en 8 días están todos invitados. Vamos a hacer esa gran fiesta de Pentecostés. Pues el día sería 17, pero no cae un viernes. Entonces, para que todas las personas puedan conectarse, para que todas las personas puedan asistir y podamos todos, porque le estamos clamando a Dios que envíe obreros a su viñedo, que envíe obreros, porque nos hacen falta obreros para que trabajen en la obra de Dios. Entonces, muchos, los que quieran dones, es muy posible que si los están pidiendo y van a asistir y van a creer en esa fiesta de Pentecostés, pues el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa que Dios hizo, ahí está en Lucas, pero también está en Hechos 1, en Hechos 2, que se cumple la promesa cuando ya Jesucristo asciende, y entonces manda el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos revela toda la verdad, absolutamente toda la verdad, y ambicionamos los mejores dones. Para mí todos son buenísimas, pero cada cual le gusta, de pronto así como a mí me gusta el color verde, a otro le gusta el rojo, y así, los dones también más o menos en proporción. Anhelemos y pidamos los mejores dones. Caminemos conforme a la manera que Cristo vivió en la tierra y que nos está enseñando a través de todas las escrituras de caminar con Él.